Hoy comenzaremos una serie aterradora que explora los crímenes más horrorosos y bizarros de Latinoamérica. Prepárense para sumergirse en las historias más escalofriantes que han sacudido a la región, desde rituales oscuros hasta asesinatos inexplicables. Cada caso es un recordatorio del lado más oscuro de la humanidad. ¿Cómo es posible que ocurran estas atrocidades? ¿Qué impulsó a estos criminales a cometer tales actos? Manténganse aquí mientras desenterramos estos horrores y revelamos los secretos detrás de cada uno de ellos. Hay lugares donde el horror no necesita monstruos ni sombras para ocultarse. A veces, el mal más oscuro se esconde en el hogar. Esta es la historia de una madre que, convencida de que su pequeña hija estaba poseída por fuerzas malignas, decidió arrancarle la maldad de la manera más brutal posible. Lo que ocurrió en Katia, Venezuela en 2008 es un recordatorio perturbador de lo que ocurre cuando la enfermedad mental, el fanatismo religioso y la violencia convergen en un acto de crueldad inimaginable. Katia, un populoso barrio de Caracas, es un lugar donde la pobreza, la delincuencia y la marginación son el pan de cada día. En este entorno, las creencias religiosas extremas y las supersticiones siguen ejerciendo una poderosa influencia. En 2008, en una pequeña vivienda de esta comunidad, se llevó a cabo un exorcismo casero que terminó en tragedia. Francisca, una madre con antecedentes de trastornos mentales, estaba convencida de que su hija de 5 años había sido poseída por un espíritu maligno. La niña había empezado a mostrar cambios de comportamiento, episodios de llanto incontrolable, alucinaciones y pérdida de apetito. Síntomas que, para una mente perturbada e influenciada por un círculo religioso, no eran señales de un problema de salud, sino de una posesión demoníaca. Guiada por su pareja, ambos decidieron someter a la niña a un ritual de purificación, sin la intervención de ningún sacerdote ni experto. Lo que ocurrió en esa casa fue un brutal episodio de tortura, que ellos justificaron como un intento de liberarla del mal. Durante varios días, la niña fue atada de pies y manos para impedir que el demonio escapara. Le negaron comida y agua, forzándola a ayunar hasta que su cuerpo no pudo soportarlo más. Le aplicaron quemaduras con objetos calientes en diversas partes del cuerpo y la golpearon con palos y cinturones, con la idea de que, a través del dolor, el espíritu maligno sería expulsado. En los momentos en que la pequeña perdía el conocimiento por los golpes, le colocaban agua fría en la cara para mantenerla despierta y continuar con el ritual. Los gritos desesperados de la niña fueron ignorados, interpretados como señales del demonio resistiéndose a abandonar su cuerpo. Los vecinos escuchaban el escándalo, pero nadie intervino, creyendo que se trataba de un asunto religioso. El cuerpo de la niña fue hallado días después sin vida, con señales evidentes de maltrato extremo, marcas de quemaduras, hematomas y signos de asfixia parcial, que evidenciaban la tortura prolongada. Sus manos y pies mostraban lesiones por el amarre constante. La pequeña murió sola, entre el delirio de su madre y la indiferencia del mundo exterior. La investigación policial reveló que la madre, además de sufrir graves problemas mentales, había sido influenciada por una secta local que creía que la purificación espiritual mediante el sufrimiento físico era la respuesta. En su declaración, Francisca afirmó que lo único que intentaba era salvar el alma de su hija y que no había tenido intención de matarla. Sin embargo, la brutalidad con la que actuaron, tanto ella como su pareja, dejó al descubierto una violencia arraigada en la ignorancia y el fanatismo. Este caso dejó al descubierto la falta de atención en materia de salud mental en comunidades marginadas y la peligrosa influencia de las creencias extremistas. La pequeña se convirtió en una víctima del abandono institucional, la superstición y la enfermedad mental no tratada. El horror de este caso no radica solo en los detalles de la tortura, sino en la indiferencia del entorno. Vecinos que prefirieron callar, una comunidad que ignoró las señales y un sistema que dejó a la madre y a su hija sin la ayuda que tanto necesitaban. La pequeña no fue poseída por espíritus, sino por el abandono, la ignorancia y el horror cotidiano de una sociedad que, al final, la dejó morir en silencio. ¿Cuántos más casos como este existirán ocultos detrás de las puertas cerradas? Algunas historias son tan horrendas que parecen pertenecer a una pesadilla, pero esta es real. Imagina un asesino que acecha entre las sombras buscando víctimas inocentes, no solo para arrebatarles la vida, sino para saciar un deseo incomprensible, beber su sangre. Esta es la historia de Marcelo Costa de Andrade, conocido como el vampiro de Niterói. Marcelo Costa de Andrade nació en Río de Janeiro en 1967 y su infancia fue un desfile interminable de traumas. Creció en la pobreza extrema, sufriendo abusos físicos y emocionales tanto en su hogar como en las calles.
Fue testigo de violencia desde pequeño y vivió una adolescencia marcada por el abandono y la soledad. A temprana edad, Marcelo descubrió su homosexualidad, pero en una sociedad conservadora y llena de prejuicios, esto solo aumentó su aislamiento y el odio hacia él mismo. Para escapar de su realidad, comenzó a frecuentar iglesias evangélicas, donde le inculcaron la idea de que, a través del sacrificio y la pureza espiritual, las almas podrían ser salvadas. Sin embargo, esta obsesión religiosa pronto se transformó en algo más oscuro e incomprensible. Marcelo empezó a creer que debía salvar a niños matándolos para asegurarles un lugar en el cielo. Lo que comenzó como una idea delirante, pronto se convirtió en una serie de crímenes horrendos que atemorizaron a la región de Níteroy. Entre 1991 y 1992, Marcelo llevó a cabo al menos 14 asesinatos, la mayoría de ellos niños y adolescentes entre los 6 y 13 años. Utilizaba su apariencia tranquila y su carisma para ganarse la confianza de las víctimas, muchas de las cuales provenían de familias pobres y vulnerables. Una vez que lograba llevárselos a algún lugar aislado, procedía con su macabra misión. Marcelo estrangulaba a los niños con sus propias manos, disfrutando del poder de arrebatar la vida poco a poco. Pero la verdadera monstruosidad venía después. Tras asegurarse de que las víctimas estaban muertas, se inclinaba sobre sus cuerpos para beber su sangre. Marcelo creía que, al consumirla, se acercaba espiritualmente a ellos y les purificaba, asegurándoles un lugar en el cielo. En algunos casos, abusó de los cadáveres. La ola de asesinatos de Níteroy finalmente llamó la atención de las autoridades, quienes lanzaron una búsqueda masiva para dar con el asesino. Marcelo fue detenido por casualidad, tras ser vinculado a la desaparición de uno de los niños. Durante los interrogatorios no mostró ningún remordimiento. De hecho, relató sus crímenes con una calma perturbadora, explicando que creía estar haciendo un acto de misericordia al enviar a los niños al cielo. Su confesión dejó helados a los investigadores. Marcelo no solo admitió los asesinatos, sino que detalló con una precisión los momentos en que bebió la sangre de sus víctimas y lo que sintió durante cada acto. Durante su juicio, los psiquiatras determinaron que Marcelo Costa Andrade sufría de esquizofrenia paranoide, combinada con un trastorno antisocial de la personalidad. Su incapacidad para distinguir la realidad de sus delirios religiosos fue una de las razones por las que no fue declarado culpable en el sentido tradicional. En lugar de ser enviado a prisión, Marcelo fue internado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, donde permanecería por tiempo indefinido. Al día de hoy, sigue recluido, y su historia ha pasado a formar parte de la leyenda negra de Brasil. Los crímenes de El vampiro de Níteroy no solo revelaron la oscuridad inherente en su mente, sino también la indiferencia de una sociedad que permitió que un hombre tan profundamente dañado actuara sin ser detenido hasta que fue demasiado tarde. ¿Cuántos más como él existen en este mismo momento? Prepárate para sumergirte en uno de los casos más aterradores ocurridos en México. Este no es solo un crimen atroz. Una madre perdió todo rastro de humanidad mientras realizaba un supuesto rito para evitar un desastre. Esta es la historia perturbadora de una infancia arrebatada por la violencia extrema de aquellos que debían protegerla. El 24 de mayo de 2012, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, María del Carmen García, sumergida en un estado de psicosis incluida por creencias satánicas y rituales, atacó brutalmente a su hijo Fernando de solo 5 años. En su mente distorsionada, creía que a través del sacrificio ocular podría evitar un terremoto devastador. Durante el supuesto ritual, la madre le pidió al pequeño que cerrara los ojos y rezara junto a los presentes, esperando salvar al mundo del desastre. Sin embargo, cuando el niño se negó a obedecer, la mujer, consumida por el delirio, tomó una cuchara y con una violencia indescriptible le arrancó ambos globos oculares, mientras el menor gritaba de dolor y terror. Su hermana, cómplice del acto, participó en este macabro ritual. La casa se convirtió en una escena de terror. Los gritos de Fernando se mezclaban con los rezos fanáticos, mientras los ojos del niño permanecían en el suelo como evidencia del delirio. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar tras recibir una denuncia anónima. Allí encontraron a Fernando agonizando, con el rostro destrozado y cubierto de sangre, mientras la madre justificaba su acto como un sacrificio necesario para evitar un cataclismo. María del Carmen fue detenida junto a su hermana en la cocina, escenario del macabro ritual. El niño fue llevado de urgencia al hospital y, aunque sobrevivió, quedó completamente ciego. Su tratamiento fue financiado inicialmente por organizaciones benéficas, pero su paradero actual es desconocido. La madre, tras ser sometida a un juicio, fue declarada con severos trastornos mentales y trasladada a un hospital psiquiátrico. Este caso no es solo la historia de un crimen espantoso, es una muestra de los peligros de los delirios religiosos y la fragilidad de la mente humana cuando se encuentra atrapada en ideas extremas. Fernando, quien debería haber tenido una infancia normal, se convirtió en una víctima de las personas que más debía confiar.
Su historia permanece como una advertencia oscura de lo que puede suceder cuando la razón es sacrificada en el altar de la superstición y la locura. En el oscuro rincón de la historia criminal de Colombia, emerge un nombre que resuena con horror y desprecio: Luis Garavito, conocido como La Bestia. Este sacerdote se convirtió en uno de los asesinos en serie más infames del mundo. Sus crímenes, que han dejado cicatrices profundas en la sociedad, revelan no solo la brutalidad de sus acciones, sino también la fragilidad de la fe y la confianza que depositamos en quienes supuestamente deben cuidarnos. Luis Garavito nació el 25 de enero de 1957. En la región de Quindio, Colombia. Desde joven mostró signos de problemas emocionales y mentales, lo que, combinado con un entorno familiar disfuncional, moldeó su futuro oscuro. Aunque se convirtió en sacerdote, la aparente vocación religiosa se convirtió en una fachada para encubrir su verdadera naturaleza. A finales de los años 90, Garavito comenzó a atraer a sus víctimas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, utilizando promesas de refugio y alimento. Su estrategia era astuta. Se ganaba su confianza antes de desencadenar la violencia que lo definía. Este predador acechaba en las calles, acechando a sus víctimas con un halo de seguridad, para luego llevarlas a la soledad, donde sus oscuros deseos podían liberarse sin restricciones. Entre 1992 y 1999, Garavito se convirtió en un monstruo que desató su furia en más de 138 niños, y se estima que sus crímenes podían ser incluso mayores. Los métodos de Garavito eran horripilantes. Usaba objetos para torturar a sus víctimas, dejando a sus familias devastadas y a la sociedad horrorizada. La violencia que infligió era a menudo tan brutal que muchos cuerpos no fueron identificados, lo que llevó a la pregunta sobre cuántos más podrían haber caído en sus garras. Lo que resulta aún más aterrador es el hecho de que Garavito fue arrestado en 1999. Cuando la policía logró capturarlo tras la desaparición de un niño durante su interrogatorio, Garavito confesó sus crímenes y su declaración fue escalofriante. Afirmó que había sido poseído por Satanás durante sus actos. Este alegato provocó un debate sobre la naturaleza del mal y la culpabilidad, cuestionando hasta dónde puede llegar una mente atormentada en busca de una justificación. El juicio de Garavito fue un espectáculo mediático que capturó la atención de Colombia. Las audiencias revelaron detalles espeluznantes de sus crímenes y el país se sumió en la indignación y la tristeza. Finalmente, fue condenado a 1095 años de prisión, un récord en la historia colombiana. Sin embargo, la polémica no terminó en su condena. Su diagnóstico de trastornos mentales y su alegación de posesión plantearon interrogantes sobre la salud mental de los criminales y la forma en la que la sociedad debía abordar la justicia para aquellos que cometen actos tan horrendos. En las sombras de Montevideo, Uruguay, un crimen brutal dejó una marca imborrable en la historia del país. Pablo Goncalves, un joven en una familia acomodada, se convirtió en el protagonista de una serie de asesinatos que revelaron la oscuridad que puede habitar en aquellos que parecen ser normales. Este caso nos invita a explorar la compleja naturaleza de la psicopatía y la búsqueda del poder que llevó a Goncalves a convertirse en un depredador. Pablo Goncalves nació en una familia de clase alta, lo que le otorgó privilegios que muchos solo podían soñar. Sin embargo, a pesar de su apariencia normal y su educación acomodada, algo oscuro se gestaba en su interior. Desde joven mostró rasgos psicopáticos, que se manifestaron en comportamientos manipuladores y una falta de empatía hacia los demás. Estos signos fueron ignorados por quienes lo rodeaban, permitiendo que su maldad se desarrollara sin control. En 1992 y 1993, Goncalves cometió una serie de asesinatos que estremecieron a la nación. Sus víctimas eran 3 mujeres, a quienes eligió meticulosamente. Los métodos que utilizó para llevar a cabo estos crímenes eran escalofriantes: asfixia y estrangulación. La frialdad con la que ejecutó cada acto mostraba su deseo de ejercer un poder absoluto sobre sus víctimas, transformando a cada encuentro en una cacería macabra. Los crímenes fueron premeditados. Goncalves se tomaba el tiempo para estudiar a sus víctimas, identificar sus rutinas y elegir el momento perfecto para actuar. La brutalidad de sus actos dejó a la comunidad en un estado de shock, y los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia de un asesino que parecía moverse entre la multitud como un lobo entre ovejas. Cuando finalmente fue arrestado, la evidencia en su contra era abrumadora. Goncalves fue juzgado y condenado a 30 años de prisión por los asesinatos. Durante el juicio, emergieron detalles escalofriantes sobre su psicología. Los psiquiatras que lo evaluaron describieron su comportamiento como frío y calculado, revelando la naturaleza de su psicopatía. Aunque fue encarcelado, la sociedad uruguaya nunca pudo dejar de lado el miedo que había causado. En 2016, la noticia de su liberación causó una ola de controversia y temor en la población. A pesar de haber cumplido parte de su condena, muchos especialistas argumentaron que Goncalves seguía siendo un peligro para la sociedad.
El hecho de que una mente tan perturbada pudiera volver a la calle desató un debate intenso sobre la rehabilitación de criminales violentos y la seguridad pública. Las víctimas y sus familias quedaron desoladas, enfrentándose a la posibilidad de que su torturador estuviera nuevamente libre. Gracias por acompañarme en este video. Si te ha impactado lo que has escuchado, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video para que más personas conozcan estos casos perturbadores. No olvides seguirme en mis redes sociales para más contenido intrigante y actualizaciones. Estén atentos al siguiente video, donde continuaremos explorando las atrocidades de la humanidad. Hasta la próxima.